Bendito sea el Señor. Linda alabanza, ven, muy buena alabanza. Solo Dios puede hacer milagros, así que usted y yo descansemos en Él. Descansemos en su poder, descansemos en su misericordia. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, amén. Estamos estudiando la palabra del Eterno y creo que esta palabra nos bendice enormemente, ya que nos coloca también ciertas interpretaciones correctas que tenemos que hacerle también al texto bíblico. Amén. En tipología, lo dijimos la semana pasada, vamos a hablar lo mismo, pero para más o menos entrar nuevamente al tema. En tipología podemos incluso fascinar y fantasear mucho en el texto bíblico, buscando tipos de Jesús en el Antiguo Testamento que podríamos rayar incluso en la fantasía. Amén. En jugar mucho con la mente en situaciones o cosas, objetos o sucesos, amén, que no tiene nada que ver con Cristo de repente. Entonces, frente a esta fantasía que podríamos ser en personas, sucesos u objetos del Antiguo Testamento, podríamos caer en ciertas herejías y podríamos pecar incluso en eso. Por eso es que dijimos que dentro de la teología se enseña lo que es la hermenéutica. Y la hermenéutica significa la correcta interpretación, ¿cierto?, del texto o de los textos. Hermenéutica tiene la ciencia, tiene la biología, toda ciencia tiene como herramienta de interpretación la hermenéutica. Y teología también tiene hermenéutica. Entonces, la hermenéutica sirve harto, porque lo que hace la hermenéutica en la tipología es colocar un límite, es colocar barreras. Bendito sea el Señor. Y en cuanto a esto que estamos estudiando de tipología, la hermenéutica dice lo siguiente: solo es tipología aquello que el Nuevo Testamento mencione o diga. Amén. Si el Nuevo Testamento lo dice, es tipología. Si no lo dice, podríamos decir que es un tipo de tipología, es un ejemplo, es algo parecido a tipología, que quizás no se cae en herejía, pero gracias a la hermenéutica se le pone un límite a las interpretaciones que podamos darle al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Lo vimos en Juan 5:39 la semana pasada. Jesús dice: escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Cuando habla de escudriñen las Escrituras, ¿de qué Escritura está hablando? De la Tanaj, del Antiguo Testamento, de los 39 libros del Antiguo Testamento. Hoy por hoy también tomamos ese versículo para escudriñar los 66 libros, obviamente. Pero cuando Jesús dijo lo que dijo, lo dijo por los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces él dijo que todo ese texto antiguo hablaban de él. Amén. Pero no podemos nosotros, amén, tomar así como radicalmente todo objeto, suceso o persona descrito en el Antiguo Testamento, asociarlo a Jesús. A Satanás no lo podríamos asociar a Jesús. Amén. Cuando se presentó el ángel, cierto, delante de Jehová para acusar a Job, por ejemplo, o cuando tentó a David. Entonces hay cosas que no podemos asociarla a Cristo. Amén. Hay personajes bíblicos descritos ahí que no los podríamos asociar a Cristo. A Caín no lo podríamos asociar a Cristo. Amén. A Talmud. Amén. A los que construyeron la Torre de Babel. Hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento no las podríamos asociar a Cristo. Entonces, para eso está la hermenéutica, para ponerle límites, amén, a esas interpretaciones que uno le puede dar al Antiguo Testamento, asociándolo o conectándolo a Jesús. Hay que tener mucho cuidado con esas conexiones que podemos hacer entre personajes, sucesos u objetos, asociarlos a Jesús. Hay que tener cuidado. ¿Ya bien? Si bien dijimos, y vamos a colocarlo acá, si bien dijimos que hay muchos sucesos del Antiguo Testamento
que podríamos asociarlos a Jesucristo, por ejemplo, el arca de Noé, el cordón de grana de Rahab, la ramera, amén, a Moisés, a Eliseo, a David, que lo vamos a ver, amén, al tabernáculo también, cada objeto del tabernáculo podríamos asociar a Jesús, usarlo como un tipo de Jesús, amén. Podríamos hacerlo a Esther, a Josué, a José, amén, a Isaac, el hijo de Abraham, amén, y muchos otros personajes u objetos, porque ya dimos la definición de tipología en el anterior estudio, pero vamos a repetirlo. ¿Qué es tipología? Es asociar a personas, sucesos u objetos al Nuevo Testamento. Esas verdades del Nuevo Testamento podríamos asociarlas a personas, a sucesos u objetos, pero especialmente la persona de Jesucristo. Tipología no existiría si no la asociamos a Jesús. ¿Amén? Ese es el fin de la tipología. Especialmente asociar a todo lo que podamos ubicar en el Antiguo Testamento que tenga veracidad, realce, cualidades positivas, amén, asociarlas al Nuevo Testamento, pero específicamente en la persona de Jesucristo. Esas son las tipologías, amén, o lo comúnmente llamado tipo. Decimos Moisés fue tipo de Jesús, Josué fue tipo de Jesús, José fue tipo de Jesús, el tabernáculo fue tipo de Jesús, el arca del pacto fue tipo de Jesús. Podríamos buscar muchos objetos, personas o sucesos y asociarlas a Jesús. Pero hay que tener cuidado, vuelvo a decirlo. Hay que tener cuidado, no podemos fantasear mucho con todos los objetos. Amén, con la piedra de David que lanzó a Goliat, por ejemplo, o la espada de Goliat cuando le cortó el cuello, ¿cierto?, la cabeza a Goliat. Esa espada era Jesús. Hay que tener cuidado, hermano. Amén. O el manto que se le cayó a Elías cuando fue arrebatado al cielo. Ese manto que iba cayendo, ese fue Jesús. Hay que tener cuidado, hermano. Amén. Por eso es que, en cierta manera, la hermenéutica le pone un poquito de límite a nuestras interpretaciones y a veces a nuestras fantasías. Muy bien. Bien, hablamos entonces de los tipos de Jesús que sí menciona el Nuevo Testamento. Y que ahí derechamente decimos, esto es tipología. Esto es correcto interpretarlo a la persona de Jesús. Va acá la pregunta que me hizo una hermana después del estudio, y yo pido que lo hagan. Háganme preguntas, por favor, envíenme audios a mi WhatsApp. También háganlo. Una hermana me dijo, pastor, podríamos asociar como tipología la nube que cubría a Israel en el desierto a Jesucristo, o el fuego que cuidaba a Israel en el desierto, podríamos asociarlos a Jesucristo. Entonces me hacía esa pregunta. Buena pregunta, pues, hermano, porque estas preguntas son las que hacen despejar dudas, aclarar todas las cosas. Entonces le dije, mire, hermana, podríamos asociarlo, pero tendríamos que rajuñar mucho el texto, tendríamos que manipularlo mucho para poder asociarlo. Y por eso le dije, es tipología, correcta tipología, aquello que el Nuevo Testamento lo diga. Entonces la hermana me hizo otra pregunta y me dice, ¿y el maná? ¿Podemos hablar que es un tipo de Jesús? Buena pregunta. Yo le dije, sí. Ahí sí le dije. Derechamente que sí. ¿Amén? Muy bien. Vamos entonces, amén, a empezar con el maná. Porque ya vimos la serpiente de bronce, la roca que seguía a Israel, ya vimos el cordero, amén, del Antiguo Testamento asociado al Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento lo ratifica como tipología de Jesucristo, amén. Y justamente la pregunta que me hizo la hermana después de terminar el estudio, el maná. Y yo digo amén, pues, claro que sí. Muy bien, aquí lo veo muy pequeño, vamos a tratar de agrandarlo, ahí está. El maná, amén. Estamos hablando entonces que es tipología, personas, sucesos u objetos
que son representados como verdades en el Nuevo Testamento, específicamente asociados a la persona de Jesús. Entonces puede ser tipología una persona, un objeto o un suceso. En este caso un objeto, maná. Gloria a Dios. Juan 6, 57. Creo que del maná tenía 2 versículos. A ver, los vamos a tratar de ubicar. A ver. El maná. Gloria a Dios. No, ahí estamos. Ya, muy bien. Dice, Jesús lo dice. Entonces esto es tipología pura. A ver. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué hace Jesús? Tomar la figura del pan, del maná, que está mencionado en el Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento. Y no solo trae esa enseñanza o ese suceso ocurrido en el Antiguo Testamento, no solo trae ese objeto, amén, a la prédica, a su homilía, a su mensaje, sino que además de traerlo a su mensaje, se asocia él mismo como ese maná, como ese pan caído del cielo. Eso es derechamente tipología. Amén. Jesús dice, yo soy el maná, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Gloria a Dios. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire cómo hace ese enroque, cómo hace esa amalgama, amén, asocia maná con el mismo y específicamente su carne. Gloria a Dios. Como me envió el Padre, amén, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, o sea, de mí, vivirá eternamente. Gloria a Dios, para dar un aplauso al maná que cayó del cielo, al pan que cayó del cielo, Jesús. Esto es puramente tipología pura. Amén. Sin mayores interpretaciones, sin tratar de rajuñar el texto, sin tratar de manipularlo, de forzar la palabra, forzar el texto bíblico para entender de que quizá, tal vez, puede que sea que Jesús sea el maná. No, aquí derechamente Jesús trae del Antiguo Testamento el objeto de aquel, lo trae el Nuevo Testamento a su tiempo, y no solo lo trae, sino que él mismo se denomina ese objeto, y aún más, mayor que ese objeto. Grande, maravilloso. Esto es tipología pura. Ya hemos dado caso del Antiguo Testamento la semana pasada. Amén. Tienen que volver a escucharlo para ver otros objetos que hay. Pero este del maná es clarísimo. No hay doble lectura. Amén. Maná del cielo, tipología de Jesús. Gloria a Dios. Recuerden que la palabra maná en el Antiguo Testamento significa, ¿qué es esto? Eso significa maná. Amén, que quizá algún día podremos predicar del maná. Amén. Pero la palabra maná fue una palabra aramea, amén, que los israelitas, cuando vieron caer cierto ese trigo, ese tipo cereal que caía del cielo, en el primer día que lo vieron dijeron maná. Y maná significa, ¿qué es esto? No sabían también lo que era. Y le pusieron por nombre maná. En otras palabras, ¿qué es esto? Bueno, ellos no entendían el pan angélico que caía. Pero Jesús lo aclaró cuando él vino a la tierra. Yo soy eso. Lo que ustedes no sabían, yo lo soy. Y ese pan que comieron sus antepasados, comieron pero se murieron. Mas el que come de mí, el que cree en mí y vive para mí, nunca morirá. Tremendo, hermanos. Gloria a Dios. Me gozo con esto, amén. Ojalá que usted también. Muy bien. Entonces, es tipología
vuelvo a decirlo para que nos quede claro, personas, sucesos u objetos del Antiguo Testamento que son revelados en el Nuevo Testamento o mencionados en el Nuevo Testamento como verdades doctrinales, celestiales, pero específicamente cuando estas verdades se asocian a la persona de Jesús. Por ejemplo, hablando de personas, no es que... Aquí hay que aclarar algo, hermanos. No es que, por ejemplo, si mencionamos, ahora vamos a mencionar a Adán, o pongamos ya derechamente el versículo de Adán, amén. Dice, el gran apóstol Pablo hace esta tipología, este tipo de Jesús, amén, del Antiguo Testamento y lo asocia a Cristo, y a un Cristo que mejora al antiguo Adán. Dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, o el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pablo llama a Jesús Adán. Amén. Gloria al Señor. O sea, Pablo toma a Adán como tipo de Jesús. Obviamente Jesús mejorado, mayor, más sublime que Adán. Pero toma el ejemplo de Adán y lo asocia, lo amalgama con Jesús, con el Cristo de la gloria. Pero aquí quería dar el dato que quería decirles antes de mencionar a Adán. Ahora se los digo. No es que toda la figura de Adán, todo lo que Adán hizo, lo que habrá hecho David, o lo que habrá hecho Abel, o lo que habrá hecho Jonás, que son tipos de Jesús, amén. No es que todo lo que ellos hayan sido, toda su vida sea un tipo de Jesús. No. Porque solo Jesús es perfecto. Lo que hace la tipología es tomar ciertos momentos, sucesos o hechos que ellos cometieron, y esos hechos asociarlos a Jesús. Porque nosotros, si por ejemplo hablamos de que Noé fue tipo de Jesús, no está dentro de la regla de la hermenéutica, es decir, que el Nuevo Testamento diga que Noé haya sido tipo de Jesús, no lo dice. Pero no pecamos en decir que efectivamente algo de tipo hay en Noé, amén, que podremos relacionarlo a Jesucristo, amén. ¿Por qué? ¿Por qué podemos relacionarlo? Porque Noé, amén, fue justo entre toda la tierra. Ahí hay un tipo, amén, ahí podemos asociarlo. Otra forma es también de que por medio de Noé se salvó la raza humana, por medio de Noé se salvó la humanidad, y también podemos hablar de que por Jesús se salvó la humanidad, se salva la humanidad. Entonces podemos asociar ciertos acontecimientos, obras o hechos ocurridos o realizados por estos personajes del Antiguo Testamento, esos hechos nomás, asociarlos a Jesús, pero no toda la vida de ellos. Porque si Noé hubiese sido totalmente tipo de Jesús, recuerden que Noé se embriagó y se desnudó. Entonces en esa vivencia no hay nada de tipo de Jesús. No sé si me expliqué bien. No podemos entonces asociar la vida completa de un personaje del Antiguo Testamento a Jesucristo, porque nadie se compara a Jesús. Lo que podemos hacer es buscar ciertos hechos o ejemplos prácticos de la vida de los antiguos personajes y traerlos a Cristo. Amén. Pero no toda la vida de ellos. Vamos a hablar un poquito más claro más adelante. De Adán solo sacamos eso de que fue el primer hombre. Y ya que dice, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán será espíritu vivificante, es decir, inmortal, no como el primer Adán que pecó, que falló, que cayó. En comparación a Cristo, Cristo es el segundo Adán, pero que no falló, no pecó ni fracasó, sino que fue victorioso. Hay un ejemplo, se asocia algo de Adán a Jesús, pero solo en hecho, solo en aquel episodio de Adán, nada más. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Sigamos, otro episodio, amén, u otra tipología, otro personaje. Bendito sea Dios. Abel,
hijo de Adán. Amén. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿En qué podemos asimilar y simbolizar a Abel con Jesús? En lo inocente, en su vida inocente. Nada más. Abel habrá tenido su vida, sus fracasos, sus pecados. Amén. Pero en eso no se asocia a Jesús. No es una tipología completa de la vida de Abel que podemos asociarla a Cristo. No se puede. Solo en el caso de su inocencia en su muerte. Así bien lo explica el libro de Hebreos. Amén. Pongámoslo ahí. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre vertida que habla mejor que la sangre de Abel. Ahí hay una tipología, ¿ve? ¿Qué es lo que hace el escritor de Hebreo? Que entendemos que fue Pablo, no hay seguridad, pero entendemos que fue Pablo. Asocia entonces, amén, la figura de Abel en su sangre inocente, porque esa sangre clamaba desde la tierra pidiendo justicia. En esa asociación entonces de la sangre inocente, amén, lo toma el Nuevo Testamento y lo amalgama, lo une a la persona de Jesús. Tipología entonces, Abel fue tipo de Jesús. Y no es porque forcemos mucho el texto, sino que volvemos a la regla, ¿cierto?, de la interpretación de las Escrituras, de la hermenéutica, que dice que solo es tipología aquello que el Nuevo Testamento lo diga con claridad. Amén. Y aquí encontramos claridad, mucha claridad, obviamente, en el ejemplo de Adán, en el ejemplo de Abel. Vuelvo a decir lo que dije para que algunos quizás no me malinterpreten. Podemos buscar muchas tipologías en muchos otros personajes, a Moisés, a Josué, a José, pero ninguno de ellos son mencionados como tipos de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero eso no quita que uno puede buscar ciertos hechos, momentos históricos de estos personajes, ciertas vivencias de ellas, de ellos, amén, que lo podemos asociar a Cristo. Por ejemplo, Esther, una mujer, haciendo tipología de una mujer con Jesús. ¿Pero en qué sentido? En que ella libertó a los judíos, que ella, amén, gracias a su trabajo y su esfuerzo, su ayuno, su entrega, amén, preservó la vida de los judíos. Podemos ver que Esther fue tipo de Jesús en ese sentido, de preservar, guardar y cuidar y proteger a los suyos. Amén. Pero son tipologías, podríamos llamarlas secundarias, porque las primarias o las más certeras son aquellas que el Nuevo Testamento lo diga. Adán, Abel, incluso Jonás. Vamos, Jonás. Dice el texto bíblico, amén, en Mateo 12:39 al 40. Jesús lo dice. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal, dice mi Cristo de la gloria, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Dentro de la interpretación de un texto bíblico, se enseña, además, ¿cierto?, de la regla de la tipología, se enseñan reglas gramáticas, amén, y una de ellas es el símil. El símil es una comparación, es parecido a las metáforas, amén, pero el símil tiene una característica. El símil usa la palabra como. En este caso, por ejemplo, que dice, así como Jonás. Coloca un ejemplo del Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento. Ahí vemos entonces también una tipología que el mismo Cristo la toma del Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento y lo asocia a Él. Gloria al Señor. Entonces no es que
volvemos a lo mismo, amén. Rajuñemos el texto, manipulemos el texto, forcemos el texto para ver si es que Jonás, cierto, es tipo de Jesús o no. No, aquí derechamente Jesús lo dice. Así como Jonás, así estaré yo, estaré yo. Ahora, es bueno aclarar esto, hermano, lo que hemos dicho, y hay que aclararlo nuevamente con este personaje y hay que aclararlo después con el siguiente personaje que le voy a decir. Que Jonás no es un tipo completo de su vida con Jesús. No podemos relacionar toda la vida de Jonás con toda la vida de Jesús, ni con parte de la vida de Jesús, con algo de la vida de Jesús. No, solo el hecho de haber estado 3 días y 3 noches en el centro del abismo, en el pez, en ese episodio, en ese hecho, Jesús se compara. Ahí usa Jesús un tipo de Jonás consigo mismo, pero no en la rebeldía de Jonás, no en el dormitar de Jonás, no en el enojo de Jonás, no en el odio de Jonás, no en el rencor de Jonás, no en los pecados de Jonás. De ahí no tiene nada de tipo de Jesús, solo el hecho puntual de haber estado 3 días y 3 noches en el mar, en el abismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usamos tipología de personajes en el Antiguo Testamento. No digo que no lo hagamos, hagámoslo, pero las cosas positivas de ese personaje. No de todo lo que ese personaje haya hecho. Sobre todo con el personaje que viene ahora. Amén, que creo yo que es clarísimo que este personaje fue, amén, tipo de Jesús. Amén. David, el rey David. Muy bien, cuando hablemos de los títulos de Jesús vamos a hablar derechamente acerca del hijo de David. ¿Por qué a Jesús se le dice el hijo de David? Amén. Y nos va a bendecir ese mensaje. También el hijo del hombre, también el Mesías, el hijo de Dios, el primogénito. Todos los títulos que Jesús tiene. Por lo menos los más mencionados. Entre ellos, a Jesús se le asocia con David. David entonces fue un tipo de Jesús. Amén. Pero ¿en qué área de su vida? ¿En qué área de su vida? Eso hay que preguntarse. No en todas las áreas de su vida. Porque David fue un mal padre. David fue adúltero también. David mataba gente. Entonces, ¿en qué parte se asocia, se usa esta tipología de David con Jesús? ¿En qué parte se hace? Generalmente, y en la mayor parte, en el linaje real. Como rey, como soberano, como mandante, como el jefe. También se asocia como el adorador, amén, como el que tenía el corazón semejante al de Dios. Pero la mayor parte de la relación que hay en la tipología de David con Jesús es en el linaje real. Por eso es que aquí en Apocalipsis, casi finalizando el libro de Apocalipsis, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Gloria a Dios, la estrella resplandeciente de la mañana. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que es tipología, sucesos, objetos o personas del Antiguo Testamento que podemos relacionar sus hechos, sus obras, con la persona de Jesucristo. Amén. Y en este caso el rey David. ¿Pero en qué? Solo en una parte de su vida. No en las más de 4, 5, 6 señoras que tuvo. Tampoco, cierto, en las malas decisiones que tuvo como rey, censando al pueblo. Ni menos que en el adulterio con Betsabé y el asesinato del marido de esta mujer. En todas esas áreas oscuras del rey David, amén, no podemos nosotros decir, no, toda la vida del rey David fue una tipología de Jesucristo. Mentira. Si hacemos eso, bajamos del nivel santo de Jesús, amén, a un nivel humano, de carnal, pecador. Y eso sería, ahí entraríamos en ser herejes. Amén. Porque a Jesús no se le puede asociar ningún pecado, pues fue sin pecado él.
sin pecado concebido y sin pecado en toda su vida. Manso Cordero, inmaculado, presentado por nosotros. Pero sacamos entonces el tipo de Jonás que va a estar en 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, amén, en el infierno. Ahí sacamos un caso, un tipo de Jonás, amén, asociándolo a Jesús. Como Abel, como la sangre inocente derramada en ese suelo, amén, muerto por Caín. Ahí tomamos entonces el tipo de Jesús en la muerte de Abel, en la inocencia de Abel. Gloria al Señor. Tomamos también la figura de Adán como el primer hombre y vemos a Jesús como el segundo hombre vivificado y transformado. Primicias de lo que durmieron en él fue hecho, es decir, el primer ser inmortal completamente, ¿cierto? Jesucristo nuestro Señor, amén. Luego de su resurrección, primer Adán fue hombre inerte que murió, que falleció. El segundo Adán, maravilloso, extraordinario, grande, que algún día también nosotros tendremos ese cuerpo glorificado. Y tomamos el tipo de David como rey, como mandante, como soberano, asociándolo también a la figura de Jesucristo. Cuando hablamos de personajes como tipo de Jesús, hay que tener mucho cuidado de no asociar pecados de esos antiguos testamentos, de esos antiguos personajes del Antiguo Testamento, asociar esos pecados, asociar sus debilidades, sus fracasos, sus pecados, ¿cierto? Asociarlos a Jesús. Ahí está el pecado, ahí podríamos pecar nosotros. Gloria al Señor. Esto es tipología. Tipología, quizá lo van a aprender porque lo repito mucho nomás, amén. Pero bueno, está bueno repetirlo. Tipología son hechos, o son, mejor dicho, sucesos, objetos o personas del Antiguo Testamento que se relacionan a verdades del Nuevo Testamento, pero específicamente en Jesús, en Cristo. Y dice la regla de la hermenéutica que solo es tipología aquello que el Nuevo Testamento lo diga. Pero eso no quita que también podamos buscar tipologías del segundo grado o de segundo orden, ¿cierto? En otros personajes bíblicos del Antiguo Testamento que podemos ver sus hechos, sus obras y asociarlas a nuestro Cristo. Pero hay que tener cuidado de asociar solo lo que engrandezca a Cristo, lo que sea un ejemplo verídico, un ejemplo que bendiga, amén, a la persona de Jesucristo. No podemos asociar a Cristo a algún Baal, a Cristo con un dios de Acera, de Astarte. No podemos asociar a Cristo, ¿cierto?, con no sé, pues con el pecado de Acán. No podemos asociar a Cristo con el pecado de Coré. Hay que tener cuidado. No todo del Antiguo Testamento lo podemos asociar a Jesucristo. Amén. Espero que nos haya quedado claro. Amén. Este es un estudio un poquito más corto porque era solo el término de la primera parte de tipología. Escucha los dos discipulados y va a quedar clarito. Dentro de Cristología teníamos que estudiar la tipología. Tipos de Jesús del Antiguo Testamento. Creo, ojalá les quede claro. Y como les dije, si hay preguntas, porque de repente puede que la hayan, amén. Si hay preguntas por aquí y por allá, háganmelo saber, por favor. Amén, para eso estoy. Amén. Dios les bendiga, vamos a la alabanza y regresamos para saludar y despedirnos. Gloria al Señor, 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 que en su pueblo ya comienza a obrar. Gloria al Señor, 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 que en su pueblo ya comienza a obrar. Gloria al Señor, 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 que en su pueblo ya comienza a obrar. Cuando la mujer encorvada ya no aguantaba más, no podemos hacer más nada, solamente operar.
Señor, sana Señor, sana Señor, sana Señor, sana Señor a tu pueblo que esperando está en ti. Sana Señor, sana Señor, sana Señor, sana Señor, sana Señor a tu pueblo que esperando está en ti. Cuando en el aposento alto 120 clamaban, esperando la promesa del Consolador. De repente un gran estruendo resonó en la tierra. Viento recio y fuego santo a todos se embistió. Bautiza Señor, bautiza Señor, bautiza Señor, bautiza Señor, bautiza Señor, bautiza Señor a tu pueblo que anhela recibir. Bautiza Señor, bautiza Señor, bautiza Señor, bautiza Señor, bautiza Señor a tu pueblo que anhela recibir. Desciende Señor, desciende Señor, desciende Señor, desciende Señor, desciende Señor con tu fuego quemando todo mal. Desciende Señor, desciende Señor, desciende Señor, desciende Señor, desciende Señor, desciende Señor con tu fuego quemando todo mal. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor que en su pueblo ha comenzado ya a obrar. A obrar, ha comenzado ya a obrar. Gloria al Señor.